Somos Proyecta Escuela de Negocios Sociedad Anónima Cerrada. Brindamos asesorías de negocios, capacitación empresarial, cursos, programas y seminarios, además de gestión del talento humano. El día de hoy vamos a desarrollar algunos casos prácticos vinculados al tema de interés compuesto en sus dos variantes. Es importante indicar que estos temas que el día de hoy se van a abordar parten del área de microfinanzas. Como todos sabemos, microfinanzas es un subcurso, es una subasignatura de economía. Y el tema precisamente de hoy es casos prácticos de interés compuesto. Antes de empezar con los casos prácticos que de forma detallada vamos a realizar, es importante algunas nociones preliminares que vienen a ser algunas pautas, algunas medidas que tenemos que conocer antes de adentrarnos a la parte de los casos prácticos. Cuando se refiere de interés compuesto, que su complemento es el interés simple, hoy vamos a tocar netamente el tema de interés compuesto. Hablamos de interés compuesto cuando al capital inicial se le van sumando los intereses de cada periodo. De esa forma, el capital inicial va aumentando en lugar de permanecer fijo como en el interés simple. Ahora, el interés compuesto tiene dos variantes, como ya había indicado hace poco. Se hacen muchos ejercicios del capital final o del cálculo del capital final, pero muchas veces se descuida o no se le presta mucha atención al cálculo del capital inicial. Hoy día vamos a complementar esos casitos para que quede bien claro, ya que el interés compuesto para algunos estudiantes no es un tema muy fácil, no es un tema muy digerible. Por lo tanto, el día de hoy, con estos casos prácticos, espero que quede todo claro. Muy bien, ¿y cuáles son esas diferencias notorias en lo que respecta el cálculo del capital final versus el cálculo del capital inicial? ¿Cuáles serían esas diferencias? Existen dos diferencias que aquí hemos colocado. Número uno, las fórmulas y número dos, las reglas. Empecemos con el cálculo del capital final. El cálculo del capital final, en cuanto a su fórmula, esta se lee de la siguiente manera. La letra S vendría a ser el capital final. La letra P vendría a ser el capital inicial. El 1 más es una variable constante que siempre aparece en las fórmulas. La letra I minúscula con esta comita, con esta comilla, viene a ser el interés capitalizado o la tasa de interés capitalizada, que en su momento, en la parte práctica, se va a entender mucho mejor. Y la letra N es el exponente, ¿sí? La letra N es el exponente, que quiere decir cuando el tiempo o la periodicidad del tiempo está siendo elevado. ¿Y cuál es la única regla? Que tanto N como la tasa de interés tienen que ajustarse a la temporalidad de la capitalización. Repito, N vendría a ser el horizonte temporal, N vendría a ser el periodo, y la letra I chiquita vendría a ser la tasa de interés. Muy bien. ¿Qué nos dice? Que ambos elementos tienen que ajustarse a la capitalización. ¿Listo? Ahora, al capital final también se le conoce como valor futuro. Y si al capital final se le conoce como valor futuro, ¿cómo se le conocería al capital inicial? Efectivamente, como valor presente. ¿Listo? Pero ¿cómo se leería textualmente la fórmula del capital final? Sería capital final es igual al capital inicial multiplicando, abro paréntesis, 1 más tasa de interés capitalizada elevado al tiempo. Esa sería la forma correcta de poder dar lectura a esta fórmula.
Y repito, la única regla, que tanto el tiempo como la tasa de interés tienen que ajustarse a la temporalidad de la capitalización. Y la capitalización puede estar en diferentes medidas temporales. Puede estar en días, puede estar en meses, puede estar en bimestres, puede estar en trimestres y puede estar en semestres, cualquiera que sea su temporalidad. Ahora, ¿cuál es la fórmula del cálculo del capital inicial? Es decir, valor presente. La fórmula es esta de aquí. ¿Y cómo se leería? Capital inicial es igual a la división entre el capital final, la letra S, sobre, abro paréntesis, 1 más tasa de interés sin capitalizar, solamente tasa de interés, elevado al tiempo, al exponente, en este caso al horizonte temporal. ¿Cuál es la única regla que presenta el cálculo del capital inicial? Que solamente la letra N, es decir, el tiempo, el periodo, tiene que ajustarse a la temporalidad de la tasa de interés. ¿Listo? Muy bien. Una vez explicado de forma general, a grosso modo, tanto ambas fórmulas como su regla, vamos a empezar con esto. Vamos con la leyenda. Repito, la letra P se le llama capital inicial. La letra S responde a capital final. La letra I con la comilla quiere decir tasa de interés capitalizada. La letra N, el tiempo o el horizonte temporal. Y este tipo de conversión del tiempo, tomando como referencia un año, es fundamental para poder hacer de forma correcta los ejercicios. De no conocer esas variantes, va a ser muy complejo que podamos entender y poner en práctica estos ejercicios de interés compuesto. Esto es muy importante, el tema de conversiones. ¿Listo? Pero tomamos como punto de partida un año. Dentro de un año hay 2 semestres. ¿Sí? ¿Por qué hay 2 semestres? Porque el primer semestre inicia desde enero y termina en junio. Y el segundo semestre continúa de julio hasta diciembre. En un año hay 4 trimestres, porque cada trimestre se compone de 3 meses. ¿Cuál es el primer trimestre del año? Enero, febrero, marzo. Y ya ustedes pueden continuar. Ahora, ¿cuántos bimestres hay dentro de un año? Hay 6 bimestres. Un bimestre se compone de 2 meses. ¿Cuál es el primer bimestre del año? Enero y febrero. ¿Y cuántos meses hay en un año? Hay 12 meses. Y el primer mes del año es enero. ¿Y cuántos días hay en un año? Formalmente, bajo el calendario, existen 365 días. Bisiestos, 366. Pero tengamos en cuenta esta información que está en este cuadrito, que es muy importante. Un año comercial tiene 360 días. Vamos a colocar con fines didácticos 360 días. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón? La razón para dicho ajuste en la duración del año natural está en la simplificación de muchos cálculos, principalmente en el área financiera. Se toma un año como la suma de 12 meses, simplificando la duración de esos meses y haciéndolos todos iguales a 30 días. Vale decir, por un tema de simplificación, se va a asumir que un mes tiene 30 días. Sabemos que dentro de un año existen meses incluso con 28 días, que es en el caso de febrero, existen meses con 31 días y existen meses con 30 días. Pero con el afán de uniformizar y evitar cualquier tipo de ambigüedad, se decide, por simplificación,
o se asume que cada mes tiene 30 días, por lo que 30 por 12 vendría a ser 360. Y este valor de 360, nosotros vamos a utilizarlos en algún que otro ejercicio que hagamos en adelante. Muy bien, dichas las nociones preliminares, el concepto y el interés compuesto, la lectura de ambas fórmulas y sus respectivas reglas, vamos a iniciar con los casos prácticos. Y vamos a empezar por el cálculo del capital final. ¿Listo? Vamos a empezar por el cálculo del capital final. Vamos a ver muchos ejercicios del capital final con algunas variantes y después de ello vamos a terminar con dos ejercicios del capital inicial, también llamado valor presente. Estas fórmulas que acabo de explicar van a ser muy importantes. No hay que pasarlas desapercibidas. Iniciemos. Iniciemos con la lectura del primer ejercicio que dice lo siguiente. Y vamos a hacerlo paso a paso. Como tenemos dinero ahorrado, estamos pensando en contratar un depósito que aumente ese dinero. El banco nos ofrece 4% de interés, compuesto anual, con pagos trimestrales. Esto es muy importante. Cuando dice pagos trimestrales, se está refiriendo a la capitalización. Cuando en un ejercicio se coloque pagos trimestrales, se está refiriendo a la capitalización. Punto seguido. Abriremos el depósito con un capital inicial de 8.000 soles. Y la pregunta es, ¿qué capital final obtendríamos después de 3 años? Estamos empezando por un ejercicio de interés compuesto donde se va a calcular el capital final, también llamado valor futuro. Y al costadito tenemos su fórmula, que es la misma que te expliqué en las nociones preliminares. En P, ¿qué vamos a colocar? ¿Qué habíamos dicho que, qué significa P? Significa capital inicial. Y en P pondríamos 8.000, como indica mi enunciado. Abriremos el depósito con un capital inicial de 8.000 soles. Colocamos 8.000. Listo. Tasa de interés. ¿Qué le colocamos? Nos dice un 4% de interés. 4%. Y N vendría a ser 3 años. Colocamos entonces 3 años. ¿Sí? Recordemos que la tasa de interés está anualizada. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obedecer la regla que de forma anterior te expliqué. ¿Y cuál es esa regla? Esa regla nos dice lo siguiente. Tanto el tiempo como la tasa de interés tienen que ajustarse a la temporalidad de la capitalización. Y la capitalización, como estamos observando, está en trimestre. Y voy a colorearla para poder distinguirla. La capitalización está en trimestre. Tanto N como la tasa de interés tienen que adecuarse al tiempo de la capitalización. Y la capitalización está en trimestre. Vale decir que antes de reemplazar la fórmula que tenemos aquí, tenemos que convertirla. Y aquí le colocamos conversión a datos trimestrales. Conversión a datos trimestrales. ¿Y cómo vamos a proceder? El capital inicial no lo movemos para nada. Se mantiene con 8.000. Tanto la tasa de interés como el tiempo tenemos que convertirlo a la temporalidad de la capitalización.
¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Y mucha atención con esto, mucha atención con esto. ¿Cómo se convierte la tasa de interés a tiempo trimestral? Lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos igual, vamos a dividir. Vamos a dividir la tasa de interés entre 4. ¿Por qué 4? Porque como les indiqué en este cuadrito, esto lo voy a pegar para que se entienda mejor. Listo, perfecto. Estamos hablando de trimestres y bajo la referencia de un año, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4. Esa unidad de medida va a ser importante. Para este caso, un trimestre multiplicado por 4 vendría a ser 4 trimestres que hay en un año. Esa va a ser la medida para este ejercicio, 4. ¿Y cómo vamos a dividir? Vamos a dividir 0.04, porque recordemos que va a ser necesario convertir el porcentaje en decimales, 0.04, entre la medida trimestral referente a un año. ¿Y cuál es la medida trimestral referente a un año? 4, porque dentro de un año hay 4 trimestres. Listo. Y esto me da 0.01, que me va a servir para reemplazar mi fórmula. ¿Y cómo convierto n en trimestre? Muy sencillo. Esto es más sencillo. Para poder convertirlo, tengo que responder a la pregunta: ¿cuántos trimestres hay dentro de 3 años? Si en un año, si en un año hay 4 trimestres y en 2 años hay 8 trimestres, ¿cuántos trimestres habrá en 3 años? 12 trimestres. Porque estamos multiplicando prácticamente 3 por 4. ¿Qué quiere decir? Tanto para el cálculo de la conversión de la tasa de interés, se usa el 4 como una medida trimestral referente a un año. Y de igual manera, se hace la conversión multiplicando por 4 a la cantidad de años que me plantea el ejercicio. Muy bien. Una vez con los datos convertidos, ¿sí? Lo que hago es calcular este capital final. Coloco igual, la P, recuerden que es el préstamo, la P vendría a ser el capital inicial, repito, la P vendría a ser el capital inicial, le ponemos 8.000, símbolo de multiplicación, abremos paréntesis, 1 más 0.01, que es la tasa de interés ya capitalizada. De ninguna manera podemos seleccionar el 4%, porque por algo lo hemos convertido. Cerramos paréntesis, con la combinación de teclas Alt 94, seleccionamos el tiempo ya convertido, que sería 12, y Enter. Y ya tengo el resultado del primer ejercicio. ¿Cómo lo puedo interpretar? De la siguiente manera. Dentro de 3 años, nuestro capital inicial de 8.000 soles
puestos en el banco a una tasa de interés del 4%, nos dará, nos dará un capital final de, y ponemos el monto calculado, 9.014.60. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. ¿Qué nos pide el ejercicio número 2? Nos dice lo siguiente. Depositamos 3.000 soles al 6% de interés compuesto durante 4 años. Letra A. ¿Qué capital tendremos al final del periodo? Y letra B. ¿Cuál sería el capital final si la agencia tributaria nos retiene el 18% de mi ganancia? Este segundo ejercicio tiene algunas variantes significativas con respecto al anterior, pero tampoco sin salirme de contexto, ya que estamos aplicando descuentos para luego actualizar mi nuevo capital final. Primero colocamos los datos. Como dijimos, P es el capital inicial. Y aquí le colocamos 3.000. Muy bien. Con respecto a la tasa de interés, le ponemos 6%. En N le colocamos 4 años. Recordemos que la tasa de interés está anualizada. Si ustedes se fijan, la tasa de interés está anualizada. Y N, que es la periodicidad, también está anualizada. Por lo que no va a haber ningún problema en realizar algún tipo de conversión. Cuando los datos armónicamente hablan el mismo idioma, por así decir, están en la misma unidad de tiempo, en la misma temporalidad, no hay necesidad de hacer ningún tipo de conversión. Por lo que este ejercicio es más simple y más sencillo que el anterior, o por lo menos menos trabajoso. Procedemos entonces a reemplazar la fórmula. Colocamos igual capital inicial, símbolo de multiplicación, abrimos paréntesis, 1 más. La tasa de interés la podemos seleccionar, no hay ningún problema. Cerramos paréntesis, potencia y seleccionamos 4. Y de esta manera, mi capital final sería 3.787.43. Hasta ahí respondería la pregunta A. Pero la pregunta B, ¿qué cosa me está planteando? ¿Qué me está preguntando? ¿Cuál sería el capital final si la agencia tributaria nos retiene el 18% de mi ganancia? Recordemos que la ganancia vendría a ser la resta de lo que recibo al final por intermedio del banco, menos lo que yo coloqué al inicio. Así de sencillo. Esta vendría a ser claramente una operación pasiva, ¿correcto? Primero, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la ganancia obtenida. Y aquí voy a colocar, mi ganancia es la diferencia entre lo que obtengo por lo que puse en el banco. Le colocamos entonces S menos P. ¿Por qué S menos P? Recordemos que S significa capital final y P significa capital inicial. Por lo tanto, haciendo una resta rápida, capital final 3.787.43 menos los 3.000 que pusimos
a inicios de año. Y mi ganancia hasta ese momento es 787,43. Al cabo de 4 años, ojo, al cabo de 4 años, a una tasa de interés del 6%. Ahora, calcular la retención de la agencia tributaria, que como indica mi información, nos va a retener un 18% de nuestra ganancia. Por ello ha sido importante primero calcular la ganancia. Y ahora procedemos con la retención, que prácticamente vendría a ser capital final por 0,18. Si tuviéramos que aplicarle cierta connotación de una fórmula. Y lo aplicamos. Ganancia, ¿sí? Ganancia, aquí le colocamos la letra G, porque es la ganancia. Esto es ganancia. Lo que estoy sombreando con verde. Esto es mi ganancia. Hasta el momento, sin descuentos. Sería, por lo tanto, G, ganancia por 0,18. 787,43 por 0,18. Esto me da 141,74. Monto que se va a quedar en las arcas de la agencia tributaria. Ahora, quiero yo calcular la ganancia actualizada después de la retención. Si bien es cierto, ya habíamos calculado una ganancia preliminar de 787,43, vamos a descontarle esta ganancia preliminar menos el descuento que hemos hecho, para poder conocer cuánto fue mi ganancia al cabo de 4 años. Y lo que hacemos simplemente es una resta. 787,43 menos 141,74. Y mi ganancia sería, la ganancia actualizada, 645,69. 645,69. Ahora, la pregunta es clara. ¿Cuál sería el capital final si la agencia tributaria nos retiene el 18% de mi ganancia? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar mi capital final más mi ganancia actualizada, ¿correcto? Tengo que sumar mi capital. En este caso vendría a ser el capital inicial, lo que pusimos. En este caso puntual vendría a ser el capital inicial que pusimos al inicio, más la ganancia actualizada. Vale decir, sumar 3,000 más 645,69. Siendo entonces mi capital final actualizado el monto de 3,645,69. Pero este segundo ejercicio es muy inusual, porque no existen muchas variantes con respecto a retenciones y menos de agencias tributarias, que se da de vez en cuando, de forma esporádica, bajo figuras netamente excepcionales, sí, pero no es muy común, por lo menos en la parte didáctica. Pero aún así, se ha entendido que las ganancias se van actualizando conforme se van descontando por concepto de agencia tributaria o por concepto de tributos. Muy bien, vamos con un ejercicio propuesto que tiene algunas variantes y que va a ser importante manejar la temporalidad de un año a partir de su capitalización. Empezamos con este ejercicio. Milenka Zabalaga tiene ahorrado un dinero
y está pensando colocarlo en un banco peruano que le ofrecerá un 5% de interés compuesto anual, con pagos bimestrales. Paréntesis, capitalización, como dijimos al inicio. Cuando se refiere a pagos, directamente asócienlo al término capitalización. Abrirá el depósito con un capital inicial de 5.000 soles. Y las preguntas son las siguientes. Letra A, ¿qué capital final obtendría después de 2 años? Letra B, ¿qué capital final obtendría después de 4 años? Letra C, ¿qué capital final obtendría después de 6 años? Un repaso de esta leyenda, de esta regla que les mencioné al inicio. Para este caso de ejercicios de interés compuesto, para el cálculo del capital final, se debe tomar en cuenta esta regla, que tanto n, que es el tiempo, lo que es el periodo, y la tasa de interés, tienen que ajustarse a la temporalidad de la capitalización. Empecemos con el capital inicial, que vendría a ser la letra P. Para este caso es 5.000. Tasa de interés, 5%. 5% anual, pero tenemos que convertir después, como indica este ejercicio, pagos bimestrales. Colocamos entonces conversión a datos bimestrales. Y como todos sabemos, un año se compone de 6 bimestres, como está en este mapita, en este cuadrito, en este esquema. Y como tenemos tres variantes en cuanto al tiempo, en cuanto a los periodos, siendo A 2 años, siendo B 4 años y siendo C 6 años, vamos a ir desarrollándolo paso a paso. Iniciemos con el apartado A, cuando el periodo es a 2 años. Empezamos entonces a calcular el capital final cuando el periodo es 2 años. Y lo hacemos de la siguiente manera. Pero antes de reemplazar la fórmula, tenemos que convertir, como hicimos en el primer ejercicio. ¿Y qué habíamos dicho? Tomar siempre como referencia la unidad de medida del bimestre con respecto a un año, el cual sería 6, porque dentro de un año hay 6 bimestres. Para este caso puntual, de la letra A, el apartado A, sería 6. Y para convertir la tasa de interés a tasa de interés capitalizada, tenemos que hacer una división, como en el caso anterior. 5% en decimales, 0.05, entre, y le colocamos 6, porque estamos hablando de bimestres con respecto a un año. Le ponemos 6. Ahora, ¿cómo convertimos el periodo a datos bimestrales? Muy sencillo. Respondiendo a la pregunta, ¿cuántos bimestres hay en 2 años? Si en un año hay 6 bimestres, ¿cuántos bimestres habrá en 2 años? Colocamos 12 bimestres. ¿Sí? 12 bimestres. Y le colocamos 12. Y reemplazamos la fórmula para el primer apartado. Le colocamos igual, capital inicial, que es 5.000,
símbolo de multiplicación, 1 más tasa de interés. Ya no colocamos 5%, porque por algo estamos convirtiéndolo a datos bimestrales. Por lo tanto, seleccionamos este valor, que es la tasa de interés actualizada, la tasa de interés capitalizada, cerramos paréntesis, símbolo de potencia, y seleccionamos ya no 2 años, sino 12, porque estamos hablando en términos bimestrales. Y obtenemos en el apartado A 5.523.57. Hacemos lo mismo cuando es para 4 años. Ya tendríamos la respuesta al apartado A. Ahora corresponde la respuesta al apartado B. Aquí ya no sería 2, sería ahora 4. Y la pregunta sería, en 4 años, ¿cuántos bimestres hay? Muy sencillo. Multiplicamos 4 por 6. 24. Vamos a la fórmula. Ponemos igual 5.000, que es el capital inicial, símbolo de multiplicación, 1 más tasa de interés, que para este caso es el dato que ya hemos hallado. Cierro paréntesis, potencia, y le colocamos 24. Y en el apartado B obtenemos 6.101.95. Vamos con el apartado C. Aquí le colocamos 6 años. Le colocamos 6 años. ¿Y cuántos bimestres hay en 6 años? En 6 años hay 36 bimestres. Porque si multiplicamos 6 por 6, 36. Vamos al apartado C. Capital inicial, que es 5.000, multiplica, abrimos paréntesis, 1 más tasa de interés, capitalizado, cerramos paréntesis, símbolo de potencia, y seleccionamos 36, porque corresponde al apartado C. Y obtenemos 6.740.91. Listo, siguiente ejercicio. Ejercicio 2 de este segundo bloque. Heidi Milagros tiene ahorrado un dinero, fruto de sus negocios de verano, y está pensando colocarlo en un banco peruano que le ofrecerá un 3% de interés compuesto anual con pagos semestrales. Aquí estamos hablando de que la capitalización para este caso va a ser en semestres. Abrirá el depósito con un capital inicial de 6.500 soles. Y así como en el caso anterior, nos piden calcular apartado A, qué capital final obtendría después de 3 años, apartado B, después de 6 años, y apartado C, después de 8 años. Ojo, tanto el periodo como la tasa de interés tiene que ajustarse a la temporalidad de la capitalización, que para este caso, como hemos visto, es semestrales. Colocamos entonces en capital inicial 6.500, como nos indica el enunciado. La tasa de interés vendría a ser el 3%. Esta información extraída de mi enunciado. Y para el caso de el apartado A, es a 3 años. El apartado B nos dice 6 años. Y el apartado C nos indica 8 años. Muy bien. Pero no olvidar colocar convertir a datos semestrales, porque así nos indica la capitalización. Esto pesa mucho. Tanto N como I tienen que adecuar su medida temporal a la capitalización. Muy bien. ¿Cómo convertimos entonces la tasa de interés
simple a tasa de interés capitalizada. Para este caso, la unidad de medida con respecto a un año es en semestre, por lo tanto corresponde 2. 2 va a ser la unidad de medida semestral con respecto a un año. Y convertimos la tasa de interés de la siguiente manera. 3% en decimales vendría a ser 0.03 entre 2. Y tenemos este resultado. Es la tasa de interés capitalizada. Y podemos hacerlo de forma rápida. ¿Y cómo reemplazamos los tres valores? Tanto para el apartado A, para el apartado B, como el apartado C. Respondiendo a la pregunta, ¿cuántos semestres hay en 3 años? Si en un año hay 2 semestres, en 2 años, ¿cuántos semestres habrá? Evidentemente, 4 semestres. Y en 3 años, ¿cuántos semestres habrá? 6. ¿Listo? Como la unidad de medida para este caso es 2, muy simple, multiplicamos 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 8 por 2, 16. Para que entiendas de forma rápida. Ahora lo que simplemente hacemos es convertir y trasladar esta información convertida a nuestras fórmulas. Para el cálculo del capital final, en el apartado A tendríamos lo siguiente: 6.500 por 1 más tasa de interés capitalizada 0.015 potencia. Primero vamos con el A. Seleccionamos el 6, donde corresponde. Enter. Vamos con el apartado B. 6.500, que es mi capital inicial, por 1 más tasa de interés capitalizada, cerramos, símbolo de potencia, y esta vez, como es el apartado B, seleccionamos 12. Y nos da 7.771.52. Vamos con el apartado C. 6.500, que es mi capital inicial, por 1 más tasa de interés capitalizada, cerramos, potencia, y seleccionamos 16 porque es la información del apartado C. Y obtendríamos 8.248.41. Muy sencillo. Siguiente ejercicio. Jessy María tiene ahorrado un dinero fruto de sus inversiones en bolsa y está pensando colocarlo en un banco peruano que le ofrecerá un 8% de interés compuesto anual con pagos mensuales. Capitalización. Abrirá el depósito con un capital inicial de 5.500 soles. ¿Qué nos pide? 3 apartados. Número 1, ¿qué capital final obtendría después de 2 años? Número B, o letra B, ¿qué capital final obtendría después de 3 años? Y letra C, ¿qué capital final obtendría después de 4 años? Empecemos colocando los datos. Capital inicial 5.500. Tasa de interés 8%. Recuerden, anual. El apartado A nos pide a 2 años. El apartado B nos dice 3 años. Y el apartado C nos dice 4 años. Listo. ¿Qué hacemos? Colocamos aquí conversión a datos mensuales. Listo. Conversión a datos mensuales. Para este caso, nuestra unidad de medida temporal va a ser los meses. ¿Y cuántos meses hay en un año? Hay 12 meses. Por lo tanto, para este ejercicio, mi unidad de medida temporal va a ser 12. El número 12. ¿Cómo convertimos la tasa de interés simple en tasa de interés capitalizada? Como ya les enseñé. 0.08, la tasa de interés, entre 12. Ahora,
¿Cuántos meses hay en 2 años? Muy simple. Mentalizamos 12. 2 por 12, 24. Para el apartado B, 3 por 12, 36. Para el apartado C, 4 por 12, 48. Y con esos datos ya podemos reemplazar las fórmulas. Empezamos por el apartado A. 5.500, que es mi capital inicial, multiplico 1 más tasa de interés capitalizada, cierro paréntesis, exponente, y selecciono el apartado A, 24. Y obtendríamos 6.450.88. Vamos con el apartado B. 5.500, que es mi capital inicial, por 1 más tasa de interés capitalizada, cierro paréntesis, potencia, y selecciono esta vez 36, porque corresponde a la conversión del periodo del apartado B. Y nos da 6.936.30. Ahora, vamos con el último de este tercer ejercicio. Capital inicial 5.500, multiplicamos 1 más tasa de interés capitalizada, cerramos paréntesis, potencia, y en este caso 48, porque es el apartado C. Y nos da 7.566.16. Cuarto ejercicio. Diego Torres tiene ahorrado un dinero, producto de sus negocios en las Bahamas, y está pensando colocarlo en un banco peruano que le ofrecerá un 2% de interés compuesto anual con pagos diarios. Capitalización diaria. Otra variante. Abrirá el depósito con un capital inicial de 8.300 soles y se pide calcular el apartado A, qué capital final obtendría después de un año, el apartado B, después de 2 años, el apartado C, después de 3 años. Muy bien. Le ponemos entonces en capital inicial 8.300 soles, tasa de interés 2% anual. El apartado A nos pide a un año, el apartado B nos pide a 2 años, y el apartado C nos pide a 3 años. Listo. Y recordemos que la capitalización va a ser diaria, por lo tanto la conversión va a ser también diaria. Y como hemos dicho, un año comercial equivale a 360 días. Por lo tanto, mi dato clave aquí, para las conversiones, va a ser 360 días. ¿Sí? Muy bien, encontramos entonces la tasa de interés capitalizada a datos diarios, 0.02 entre 12. Entre 360 porque son días. Muy bien. Vamos ahora con lo que es la conversión de los periodos por cada apartado. Y recuerde, 1 por 360, 360. 2 por 360, 720. 3 por 360, 1080. Listo. Con esto ya podríamos nosotros convertir y reemplazar los datos obtenidos a las fórmulas. En el apartado A colocamos 8.300 por 1 más tasa de interés capitalizada, cerramos, potencia, y le colocamos 360 porque corresponde al primer apartado. Y nos da 8.466.67.67. Repito, 8.467.67. Apartado B, 8.300, multiplicamos 1 más tasa de interés capitalizada, cerramos, potencia, y esta vez elegimos 720 porque corresponde al apartado B. Y obtenemos 8.638.72. Y finalmente el apartado C colocamos 8.300 por, abrimos paréntesis, 1 más tasa de interés
capitalizada, cerramos paréntesis, potencia, y seleccionamos 1080. Listo, y obtenemos 8813.23. El siguiente bloque de ejercicios, que son más cortos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál será la tasa de interés aplicada al prestar 1000 soles hoy para cancelar 1200 al final de un año? Colocamos los datos. En P colocamos 1000, porque recordemos que P es capital inicial. Y en S le ponemos 1200 porque es el capital final. Y en N le colocamos 1 porque es un año. La fórmula que más se adecua a este caso práctico, a este ejercicio, es la siguiente: que para calcular la tasa de interés tenemos primero que restar el capital final menos el capital inicial entre el capital inicial. De esta manera, abrimos paréntesis, 1200 menos 1000 entre 1000. Y obtenemos que la tasa de interés es 20%. ¿Cómo lo podríamos interpretar? De la siguiente manera. Colocamos la tasa aplicada al prestar 1000 soles hoy para cancelar 1200 al final de un año es del 20%, lo que quiere decir que se pagará 200 soles por concepto de intereses. Por concepto de intereses. Listo. Segundo ejercicio. ¿Qué cantidad de dinero se poseerá después de prestar 1000 soles al 30% de interés compuesto anual durante 2 años? En P colocamos 1000 soles porque estamos hablando del capital inicial. Tasa de interés le ponemos 30%, anual, recordemos. Y N, que es el periodo, le ponemos 2 años. Para este caso, ustedes se fijan, ambos elementos están en temporalidad anual, están anualizadas. Por lo tanto, ¿qué le colocamos? Se reemplaza de forma directa, ya que ambos elementos están en la misma temporalidad. No habría que convertir nada en este momento. Y hay casos así. Tenemos por eso que leer bien antes de realizar cualquier tipo de ejercicio. Perfecto. Colocamos igual capital inicial, que es 1000, símbolo de multiplicación, 1 más 30%, cerramos paréntesis, exponente, y seleccionamos 2, porque son 2 años. Y obtendríamos 1690. Siguiente ejercicio. El último ejercicio del cálculo del capital final nos dice lo siguiente: ¿qué cantidad de dinero se poseerá después de prestar 2.500 al 25% de interés compuesto anual durante 3 años? Colocamos entonces en P 2.500 soles, porque es mi capital inicial. En tasa de interés 25% anual. Y en N, que es el periodo, le colocamos 3 años. Al igual que en el caso anterior, no hay necesidad de convertir ningún valor, porque ambos están hablando el mismo idioma, están en la misma temporalidad. Por lo que reemplazo de forma rápida. Capital inicial 2.500 soles, símbolo de multiplicación 1 más tasa de interés, potencia 3 años. Y nos daría 4.882.81.
Ahora vamos a terminar con dos ejercicios, ya no para el cálculo del capital final, sino ahora pasamos a la otra vereda, el cálculo del capital inicial, que tiene otra regla y que tiene otra fórmula, pero con los mismos elementos. Es el complemento del cálculo del capital final. Pero ahora nos metemos de lleno a lo que es el cálculo del capital inicial, también denominado en algunos textos como valor presente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto deberá depositarse hoy en una entidad financiera que paga un interés trimestral del 8.5% para tener 4 millones dentro de 2 años? La pregunta es clara. Y como te indiqué al inicio, en nociones preliminares, ¿qué cosa te dije? Que para el cálculo del capital inicial, la regla era la siguiente. N, o sea, el periodo, tiene que ajustarse a la temporalidad de la tasa de interés, no de la capitalización. En este caso, N, que es el periodo de tiempo, tiene que adecuarse y ajustarse a la temporalidad de la tasa de interés. Y esta es su fórmula. Por lo tanto, ahora lo que vamos a calcular es el capital inicial. La letra P va a ser la incógnita. ¿Qué voy a poner en capital final? Los 4 millones, que se recibiría dentro de 2 años. Ponemos 4 millones. Tasa de interés, 8.5%. N, 2 años. Listo. En el caso del trimestre, en la tasa de interés no hay ningún tipo de conversión. Esta se mantiene en decimales, vendría a ser en decimales 0.085. ¿Y cómo se convierte en porcentajes en decimales? Simplemente se le divide entre 100. 8.5, y aquí yo divido 8.5 entre 100, ¿cuánto me sale? 0.085. Como he colocado aquí. Ahora, esto sí tiene que convertirse. Respondiendo a la pregunta, ¿cuántos trimestres hay en 2 años? ¿Cuántos trimestres hay en 2 años? Y la respuesta es 8. En un año hay 4 trimestres. Y en consecuencia, en 2 años habrá 8 trimestres también. ¿Y cómo reemplazamos la fórmula? De la siguiente manera. Ahora recuerden que la letra P va a ser la incógnita. Muy bien. Igual, capital final, 4 millones, entre, abro paréntesis, 1 más, 8.5%, que para este caso selecciono el decimal, cerramos, potencia, ya no voy a seleccionar 2, porque lo he convertido a 8, porque acorde a la regla, ¿qué nos indica? Que N tiene que ajustarse a la temporalidad de la tasa de interés. Y la tasa de interés es trimestral. ¿Y cuántos trimestres hay en 2 años? Hay 8. Y por lo tanto me sale el resultado 2.082.677.79. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y la anterior? La posición. Ahora la incógnita no va a ser en este caso el capital final, sino el capital inicial. Muy bien. ¿Y cómo podemos interpretar este dato obtenido? Si hoy depositamos 2.082.677.79,
y nos esperamos 2 años a una tasa de interés del 8,5%, ¿sí? Del 8,5%, ¿qué va a ocurrir? Que el banco nos dará 4 millones de soles. Listo. Esa sería la interpretación para el ejercicio número 1 del cálculo del capital inicial. Muy bien. Siguiente ejercicio. Al inicio de su carrera universitaria, su padre decidió regalarle un monto suficiente para que al finalizar sus estudios, 5 años, disponga de 5 millones para iniciar estudios de posgrado, ¿no? Maestrías, doctorados. Si el dinero es depositado en una cuenta que paga un interés trimestral del 2%, ¿cuánto será el valor del monto? Colocamos datos. ¿Cuál será mi capital final? 5 millones. Perfecto. Tasa de interés, 2%. Trimestral. Y que en decimales vendría a ser 0,02. Y ahora vamos con el periodo. ¿Qué nos dice? A 5 años. Ponemos 5. 5 años. Muy sencillo. Antes de reemplazar la fórmula, ¿qué nos preguntamos? ¿Cuántos trimestres hay en 5 años? Si en un año hay 4 trimestres, en 5 años, ¿cuántos trimestres habrá? Muy sencillo. Multiplicamos 5 por 4. 20. En 5 años hay 20 trimestres. Reemplazamos la fórmula. Igual, capital final, 5 millones. Entre, abrimos paréntesis, 1 más, tasa de interés, 0,02, cerramos paréntesis, potencia, y seleccionamos ya no 5, sino 20, porque ya hemos convertido a trimestres. Los 5 años a trimestres. Enter. Y la respuesta sería 3.364.856.67. Somos Proyecta Capacitaciones, brindamos servicios de asesoría de negocios, capacitación empresarial, cursos, programas y seminarios y gestión del talento humano.